Hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de su podcast El Chismecito Plantoso, en donde hablamos de plantas y de chismes. Ya sabes cómo va la dinámica, pues si tenés algo que hacer, pues este es tu momento. Yo voy a hablar continuamente, no necesitas ver tu pantalla porque aquí no está pasando nada interesante. Así que si tenés que hacer el oficio, lavar tus trastes, si estás haciendo jardinería también te puedo acompañar. Si vas de camino a algún lugar y necesitas matar el tiempo, pues también. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Lo que traigo este día es pura controversia. Y el tema es jardinería o coleccionismo. ¿Cuál es tu equipo? Entiéndase que esta no es una declaración de ningún tipo. Las dos posturas son muy respetables, no estoy diciendo que una sea mejor que otra y yo te voy a dar ahorita algunos argumentos y vos vas a ir formando tus ideas y vas a decir, pues yo la verdad soy coleccionista o tal vez seas jardinera o jardinero tradicional. Al final te voy a decir lo que yo me considero. Según Internet, la jardinería es el arte de cultivar plantas, ya sea en espacios abiertos o cerrados, con fines estéticos, de alimentación o por gusto. En cambio, cuando hablamos de coleccionismo, ya es algo más específico. Según Internet, colección implica conjunto ordenado de cosas por lo común de una misma clase y reunidas por su especial interés o valor. Yo diría que a fin de cuentas es algo bien intrínseco porque pues una siempre existe en comunión con la otra. Vamos a hablar más específicamente de este asunto. Cuando tenés un jardín, querrás que no, siempre vas agregando plantas y así, aunque no tengas como un serio objetivo de juntar muchas plantas diferentes. O igual, por otro lado, si sos coleccionista, a fuerza necesitas saber cómo cuidar las plantas, así que pues también sos inherentemente jardinera o jardinero. Hablemos de ventajas y desventajas. Por ejemplo, en la jardinería tradicional, entiéndase que la jardinería tradicional es cuando tenés como tu espacio en tu casa, donde un día trajiste una planta, después trajiste otra y así, y de repente ya tenés ahí como todo un ecosistema. Aún si solo tenés una planta en tu casa, ya considérate jardinero o jardinera. A menos que sea de plástico, entonces no, creo. Igual, aquí no juzgamos. Eso me trajo a la mente que una vez vi una noticia de una muchacha que había cuidado una suculenta como por 2 años y ella bien orgullosa de que estaba perfecta. Pero lo que sí le pareció raro es que no había crecido nada en esos 2 años. Entonces se puso a investigar, la desenterró para ver qué pasaba y descubrió que era de plástico. Pero me estoy distrayendo. Como sea, en el tema de la jardinería, le vamos a llamar jardinería clásica para practicidad. Y bueno, en este caso es más probable que te encontres con plantas que son tipo nativas o que están bien ambientadas a tu clima, porque en sí tu objetivo es como un jardín bonito y fácil de cuidar, entonces tipo compras plantas que sean más económicas y te encuentras pues con plantas más comunes que prácticamente están súper bien adaptadas a tu clima y hacen el trabajo ya solitas. Por tanto, estas mismas plantas tienen también menos necesidad de cuidados más específicos como aplicar pesticidas, abonos, fungicidas, ese tipo de cosas casi que no lo necesitan, ellas se dan bien ya en su entorno. Por otra parte, pudiera ser que esto a veces puede resultar monótono porque las plantas que vos tenés las tiene la vecina de enfrente, lo ves en los lugares a los que visitas, a veces te las encuentras incluso en la calle. O sea, no es que eso sea malo, me refiero a que puede ser un poco repetitivo y uno a veces como quiere variedad. Distinto que si estuvieras hablando de coleccionismo, ahí sí ya te puedes encontrar como especies súper interesantes, formas y tamaños que antes hubieran parecido imposibles. Y esto puede ser sumamente interesante porque buscar plantas, digamos, entre comillas, de colección, siempre puede ser una gran aventura. Y pues eso en general le va a dar como más variedad y vistosidad a tu jardín. Eso sí,
al final siempre te orilla un poco más a ser cuidadoso con las plantas que vos traes, porque sabemos que introducir plantas extrañas a ecosistemas puede alterar su equilibrio. Entonces, si vos tenés una planta, esta florece, da semillas, estas semillas se las lleva el viento y acaban en lugares totalmente salvajes o algún polinizador. Bueno, se entiende, la cosa es que si se propagan y, digamos, acaban en un ambiente salvaje, pueden alterar el equilibrio de los ecosistemas. Esto ha pasado muchas veces. Un buen ejemplo es el calancho de Daigremontiana, que es una planta súper popular, pero que sí tiene la capacidad de desplazar especies nativas, afectando el equilibrio. Así que te exige como más responsabilidad cuando querés hacerte de plantas, digamos, exóticas. Una cosa bien bonita de la jardinería clásica es que si bien puede que no tenga la diversidad, el interés, lo exótico de una colección, sí puede ser súper beneficiosa para la flora y la fauna locales. Por ejemplo, que tus plantas al florecer atraen polinizadores. Y estoy segura que las abejitas aprueban esto totalmente, porque si algo hace falta en el mundo son más flores para que las abejas puedan hacer su trabajo. Y no solo ellas. Hay muchos insectos que se benefician de esto, como las mariposas, las aves como los colibríes. O sea, hay un montón de animales que pueden beneficiarse de tu jardín. Naturalmente ellos, al venir y polinizar a tu jardín, pues después se van a ir y van a ayudar a seguir expandiendo las plantas en otros lugares. Y pues como ya dijimos, al ser plantas nativas, o sea que son de la zona y están bien integradas a los ecosistemas, pues les va a ayudar a continuar con esta cadena, que como sabes empieza desde los animales más pequeños como los insectos y polinizadores, después va escalando a animales más grandes que se alimentan tal vez de estos insectos, de estas plantas, los herbívoros, después los carnívoros se alimentan de los herbívoros y así, de tal manera que una cosa súper chiquita acaba teniendo un impacto sumamente grande. Entonces ese es un beneficio bien bonito de la jardinería clásica. Claro que el hecho de que sean comunes, pues hasta cierto punto implica que también la plaga que se alimenta de ellas ande por los alrededores. Una cosa que tenés que tener siempre bien presente es que a menos que tengas tus plantas en un invernadero súper estéril, súper cerrado y controlado, van a ser víctimas de alguna plaga. Eso es prácticamente inevitable. Pero hay una frase que dice que si nada se está comiendo tu jardín, entonces tu jardín no está sirviendo para su entorno. Así que pues no es del todo malo. Aquí la cuestión es mantener a raya las plagas. Entonces con estas plantas que ya son locales, puede que ya tienen una plaga asignada, digamos, que las ataca constantemente. Entonces pueden ser como un blanco muy fácil para ciertas plagas. Y bueno, creo que a todos nos gusta también como tener un buen reto, esa dopamina de cuando logramos un objetivo, eso nos lo puede dar el coleccionismo. Porque a veces yo les he contado también que yo tengo una wishlist donde voy anotando las plantas que algún día me gustaría tener. No es que me haya propuesto como tal buscarlas y esforzarme, pero es una lista de plantas que si yo las encuentro, definitivamente voy a intentar comprarlas. Entonces, este tipo de cosas puede ser muy satisfactoria. Puede que a algunos les parezca bien, a otros no. Pero la cuestión es que siempre con una tenencia responsable no tiene por qué pasar ningún problema. Porque sí, a veces se encuentran unas cosas. Fíjense que yo en mi lista del año pasado puse una suculenta que se llama Sinocrásula yunanensis. Imagínense que este es de un grupo que solo tiene una especie que, o sea, entre el grupo de las sinocrásulas solo existe la yunanensis. Le crearon un grupo solo para ella porque no tenían cómo mejor clasificarla. Y esta planta es de origen chino, pero es bellísima. Búscala en internet si quieren, Sinocrásula yunanensis. Es chiquitita, como de 5 centímetros, pero tiene unas hojas como afiladas, es como ver un puercoespín chiquito. Y cuando se estresa se oscurece un montón, es como un rojizo pero tirando a negro, es súper bonita. Y yo dije, bueno, solo por la diversión la voy a agregar a la lista. Y un día que salí a vagabundear,
que la encuentro, señores, en un vivero que yo lo frecuento mucho, pero igual no nunca había visto que la tuvieran, entonces fue totalmente inesperado. Y lo más gracioso de todo es que estaba súper económica. Ahorita no recuerdo, pero creo que valía como $3. Eso es bien poquito. Acá en El Salvador, por cierto, se usan dólares estadounidenses. Es la moneda corriente. No vayan a pensar que me estoy haciendo la interesante y pasar los precios a dólares. Ese es literal lo que me costó. Así que en este punto sí que coincido definitivamente que es súper emocionante cuando logras completar un objetivo, encontras una planta que andabas buscando o conoces una planta nueva y decís, wow, esta la tengo que tener. Hay gente, por ejemplo, que busca plantas con características especiales, tipo una planta que ya es conocida pero que esté variegada, por ejemplo, o que tenga una monstruosidad, una crestación, ese tipo de cosas, que son modificaciones genéticas que cambian el aspecto de plantas comunes. Eso sí, las colecciones de plantas, digamos, exóticas, sí tienen un grado extra de dificultad porque a veces pasa que son plantas que no están adaptadas o están medio adaptadas a tu clima, entonces necesitan un monitoreo constante y uno piensa, ay, qué frágiles son estas plantas. O sea, es frágil en tu entorno porque no está acostumbrada, entonces la tienes que vigilar un montón, tener cuidados muy especiales. Así que sí, aunque puede ser muy emocionante, también te requiere como más compromiso. Tipo, hay unas que solo las dejas de ver 5 segundos y se te honguean, como es el caso de la famosísima, amada por muchos y odiada por otros, Echeveria laui. Esa es una planta súper complicada de cuidar, por lo que ya te expliqué, igual que la Echeveria cante. Y así hay muchas. Entonces, sí ten eso en cuenta que cuando tengas especies exóticas, sí necesitas ser súper rigurosa o riguroso con sus cuidados y vigilarlas mucho. Esa es una cuestión también que salvamos con la jardinería clásica. Es bien sencillita de resolver, no tenés ese tipo de complicaciones, también te ahorras mucho dinero porque pues en general las plantas comunes son más económicas. Y acá quiero hacer una declaración personal. Yo, pese a que me gusta mucho comprar plantas, para mí no son más valiosas las que son más caras que las que son más económicas. Para mí todas son plantas y todas las aprecio. Hace tiempo en un video que yo hice estaba curando una Echeveria secunda, si mal no recuerdo, que tenía cochinillas, estaba súper atestada porque pues me descuidé, gente, a veces pasa. Y grabé un video curándola, entonces pues dije yo, bueno, a más gente le va a servir porque ya ves que para enseñar lo bonito todo el mundo haciendo videos, pero cuando ves las catástrofes, ahí sí ya nadie se hace cargo. Entonces grabé este video para mostrarles cómo se cura, cómo evoluciona, cómo se ve, todo eso, obviamente porque yo también quería rescatar mi planta, yo no las dejo perder así nomás. Y alguien viene y me comenta, esa mejor tirarla a la basura si es bien barata, ¿para qué te vas a molestar? Y yo, ay no, qué barbaridad. Estaba entre indignada y ofendida y además herida. Así que ya se imaginarán la que se armó en los comentarios. No sé, pues que estás viendo esto, que se te viene a la mente, seguro muchas cosas. Y pues eso, yo creo que todas las plantas tienen que ser apreciadas y valoradas indistinto a que si son caras o si son baratas. Obviamente si se te desvive una que es muy cara, puede que te duela más porque reponerla va a ser mucho más difícil, pero no es que su valor intrínseco como planta sea mayor, no sé si me explico. Esa es otra, si una planta común pasa mejor vida va a ser mucho más fácil reponerla porque la vas a encontrar más fácil, va a ser más económica y todo eso. Una queja que sí tengo con las plantas comunes, digamos, entre comillas, pero bueno, cada quien en su propio contexto tiene diferentes plantas que son comunes, pero se entiende. La cuestión es que a veces ellas como que solo crecen donde ellas quieren, pero lugares súper específicos. Si no es así, como que ellas te dicen, no, no quiero nada, es esto o nada. Un claro ejemplo de esto son los helechos. ¿A quién no le ha pasado
que tiene un helecho que se está dando bien bonito, crece, está frondosito, verdecito, bien bello. Pero de repente se te ocurre la brillante idea y decís, yo creo que luciría más en este otro lugar, o por alguna razón lo moves. Y de repente, tristeza total. Ese helecho decae, decae, decae. Por más que lo devuelvas a donde estaba, le cambias el riego, le cambias lo que sea, y simplemente no hay manera. Hay bastantes plantas que aunque sean locales pasa esto. Entonces sí puede ser un poco problemático porque a veces están tan adaptadas que lo llevan bien al extremo y están adaptadas a cosas bien específicas. Caso opuesto que a veces hay plantas que son de mucho sol y si no reciben 5 o 6 horas de sol intenso al día no crecen y ese tipo de cosas. Eso sí puede ser un reto en un jardín clásico, es que tenés que saber ubicar todo muy bien para que todo se dé excelente. Y pues también te obliga a tener condiciones bien específicas, porque plantas que ya están acostumbradas a estar en pleno sol 6 horas, porque son salvajes, pues adentro de tu casa simplemente no van a sobrevivir. Una cuestión bien bonita de las plantas exóticas es que digamos que una concientización sobre ellas, digamos, lo que les decía, la tenencia responsable puede ser muy beneficioso. Porque también pasa que hay plantas que necesitan ayudas. Por ejemplo, que con los años, la pérdida de los hábitats, ya saben, todo ese tema de la revolución industrial que cada vez va acabando con ecosistemas. Pasa que hay muchas especies que al verse desplazadas se han quedado prácticamente extintas o en riesgo de extinción. Entonces, cuando nosotros de forma responsable adquirimos plantas exóticas, digamos, estás ayudando a aumentar la población de estas plantas. Hay países incluso que tienen esta modalidad que en las universidades puedes adoptar plantas, dicen ellos. Acá en El Salvador no existe, pero sé que lo he escuchado en otros lugares. Entonces, básicamente es eso, te dan por responsabilidad cuidar una planta, por ejemplo, que esté en riesgo, bajo algunos requisitos, obviamente. Y pues la intención es que vos la cuides y hagas parte del trabajo por ellos, porque a veces son cosas que ellos no se dan abasto y es tu forma de contribuir. Entonces, visto desde una óptica de decencia, esto puede ser una labor muy noble, la acción de coleccionar plantas. Y hago énfasis en la tenencia responsable porque también nos podemos llevar como al otro extremo, y es que si no somos cuidadosos, fomentemos el saqueo de especies nativas. Esto pasa con muchas plantas. El mejor ejemplo que se me ocurre ahorita es el peyote, ya saben, ese cactus divertido que se usa para cosas espiritualizosas, pues es de mero. Si bien hay muchos productores responsables, este lo puedes conseguir de forma responsable, como ya dije. Hay gente que prefiere ir y sacarlo de su hábitat natural porque la verdad que es un cactus de lento crecimiento, se reproduce lento también, entonces hay gente sin escrúpulos que no quiere esperar lo que tarda, entonces mejor se le hace fácil ir y sacarlo de su hábitat natural. Entonces cuando vos adquirís estas plantas también tenés la responsabilidad de asegurarte de que vienen de una fuente legítima y que no estás fomentando este tipo de prácticas que son contraproducentes. Y pues eso, ¿saben una cosa que me parece bien interesante también de la jardinería clásica? Es cómo puedes reflejar aspectos de tu cultura a través de ella. O sea, digamos como que en cierto modo transmitir una identidad. Y eso es bien bonito. Acá en El Salvador, por ejemplo, tenemos la flor nacional, que por cierto es comestible, que se llama flor de izote. Es una planta súper interesante. Crece, ¿cómo te explicara? Es como arbórea, imagínate, es una flor que tiene un tallo de naturaleza arbórea y que sus hojas son afiladas. Es como, imagínate cómo se vería un agave que crece en forma de columna, pues así. Y crece un montón, tipo yo he visto flores de izote de 5 metros de alto. La flor es también interesante, es blanca y carnosa, como de unos 5 centímetros, pero crece como en racimos. Entonces es una planta
que además de ser muy interesante, muy estética, una flor bonita y comestible, también refleja aspectos de la cultura. Tenemos también el árbol nacional, que es el árbol de maquilishuat, y te prometo que ese árbol es una fantasía. Es un árbol rosado, hay como rosado pálido y rosado intenso. Una buena forma de describirlo es, ¿sabes? ¿Has visto estos árboles de sakura que son bien icónicos en Japón? Pues así, pero más intenso el color, más saturados. Para cuestiones de paisajismo es una barbaridad. Entonces puede ser sumamente interesante darle como este giro como bien cultural, identitario a tu concepto de jardín. Algunos creo que podrían decir que un jardín clásico también se ve como menos interesante, por lo que ya les decía que son plantas que ves a diario, no tienen como nada de novedoso. Aunque yo creo que siempre y cuando estén como bien cuidadas, ya sabes, bien mantenidas y todo eso, no le envidia nada a un jardín exótico. Acuérdense que lo que para nosotros es extranjero, siempre va a haber alguien de otro país que para ellos es común o local eso, y cosas que para nosotros son comunes, para ellos son cosas exóticas. Así que es una concepción completamente subjetiva si me lo preguntan. Entonces, con toda esta información que ya te di, ¿qué opinas vos? ¿Te consideras que sos coleccionista o sos como más bien un jardinero o jardinera tradicional o clásico? En lo que a mí respecta, yo diría que yo soy un punto medio. Estoy como ahí, como que sí me gustan las plantas diferentes, novedosas. Bueno, el hecho que yo tengo 90% de suculentes en mi jardín dice mucho de mis intereses. Eso podría considerarse coleccionismo, según la descripción que les leí hace un momento. Que te recuerdo que decía que es un conjunto ordenado de cosas, por lo común de una misma clase y reunidas por un especial interés o valor. O sea, se aplica porque pues a mí me gustan en específico las suculentas. Tengo unas cuantas plantas de otros grupos, pero no son representativas. Por eso te digo que yo estoy en un punto medio. Entonces, yo tengo casi solo suculentas, pero al mismo tiempo también tengo como las comunes, las que son fáciles de cuidar, las que ya tengo comprobado que en mi jardín funcionan, y tal vez allá como en un 15-20% de todas estas son plantas como más exóticas, más extrañas. Trato de tener un equilibrio. Básicamente, en mi caso, esto depende totalmente de qué tanta disponibilidad tengo para responsabilizarme de ellas. Yo les conté que el año pasado tuve una época complicada. No me voy a alargar porque ya lo he contado muchas veces, pero les conté que me quedé sin trabajo, que gracias a Dios pude permitirme no buscar otro, así que ahorita al menos eso está zanjado. Pero sí tenía una gran carga laboral, cosa que me afectó mucho a mi salud física y a mi estabilidad mental, que ya de por sí como que no me gira muy bien el hámster. Y además de eso me detectaron una enfermedad que también me consumía las energías, una barbaridad, que les conté que era, ¿qué era? Hipertiroidismo. Que, por cierto, me dieron hace poco el diagnóstico oficial y resulta que tengo una cosa autoinmune con un nombre bien extraño que se llama Graves Basedow o algo así, no sé, es una cosa de la tiroides. La cuestión es que esto me dejó muy agotada. Es una enfermedad que te hace sentir súper cansado y también como que te genera lo que uno vulgarmente conoce como bruma mental. Entonces, tuve unos meses súper complicados. Y pues mi jardín como que lo resintió mucho. Perdí un montón de plantas. No me avergüenza decirlo porque pues cada quien tiene sus condiciones. Y tenemos épocas buenas y malas. Aunque yo me dedico a crear contenido sobre cuidados de plantas, algunos puedan pensar, ay no, qué tan buena cuidando tus plantas y se te mueren. Pues pasa gente, a veces pasa a todos, incluso a los más expertos.
Yo veo muchos creadores de contenido que son jardineros con muchos más años de experiencia que yo, que también cuentan historias de cómo pierden plantas cada año. O sea, es parte natural, sobre todo como ya decía, cuando tenés colecciones como un poco más exóticas, estás más propenso a esto. Yo procuro que, según la energía que yo tenga, pues así tengo las plantas. Por eso tengo meses ahorita que no he comprado plantas. He resistido la tentación. Siento como que si estuviera diciendo que me estoy desintoxicando de algo. Pero bueno, llevo meses y me estoy tratando de enfocar solamente en las plantas que ya tengo. Hay muchas que están en mal estado, que se están recuperando, que las estoy recuperando. Y pues así voy por poquitos. Ya si llega un momento en el que el jardín ya se vea otra vez como antes, cuando no estaba tan emproblemada, entonces tal vez sí me planteé empezar de nuevo como a comprar más plantas. Pero de momento digamos que estoy inclinada a la jardinería clásica. Pero no significa que no pueda de repente virar hacia el coleccionismo, entonces es como un estira y afloja. No sé si te identificas con eso. Como sea, déjamelo en los comentarios para yo saber. Y pues bien, ese es el tema de ahora. Déjame tus impresiones, a ver qué se nos ocurre para la próxima semana. Ya sabes que agradezco mucho tu apoyo en el canal, tus likes, tus suscripciones, tus comentarios. Ya si quieres también tenés la pestaña donde te puedes volver miembro del canal para tener beneficios especiales, como stickers específicos para usar en los comentarios, acceso anticipado a los videos, ese tipo de cosas. A veces también subo contenido que es solamente para miembros del canal, así que si te interesa apoyar este canal de forma más directa, pues en la descripción te dejo un enlace donde puedes ver cómo va esa cuestión. Y sin más, nos vemos la próxima semana.